Bien, seguimos en Mega Noticias Alerta revisando otras informaciones porque la pandemia por el COVID-19 ha causado un impacto profundo en las cirugías a nivel público y privado. La falta de personal médico y también la redirección del personal de la salud deja a muchos pacientes sin una debida atención ni solución a sus problemas. Lo vamos a conversar con el presidente de la Sociedad de Cirujanos de Chile, el doctor Carlos García, que va a ser nuestro doctor alerta del día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos Bueno, días. ha sido un año bien complejo, primero porque hay pacientes crónicos que dejaron de ir a las atenciones que les correspondían por miedo al contagio, por ejemplo, pero también hay cirugías que son bien importantes y que se han tenido que reprogramar producto de la pandemia y por las consecuencias que deja. Por ejemplo, tenemos un personal médico agotado y además que todas esas atenciones que no se hicieron durante los meses más críticos se concentran ahora. Sí, la verdad es que evidentemente desde marzo, cuando la autoridad sanitaria determinó, ¿no es cierto?, que había que postergar la cirugía en vista a resguardar algunos recursos médicos y sobre todo hospitalarios para la pandemia que se nos venía y el uso en hospitales, que tuvimos que suspender, de acuerdo a las indicaciones de la autoridad sanitaria, muchas cirugías que nosotros consideramos electivas. Sin embargo, también hay que considerar que las cirugías de urgencia, las cirugías oncológicas, no se postergaron del todo, sino que se siguieron haciendo bajo estrictos controles, ¿no es cierto?, de seguridad, sobre todo para el paciente, para el personal y sobre todo optimizando los recursos que habían disponibles en esa oportunidad. Y como usted lo dice, ahora desde septiembre en adelante, sobre todo en la región metropolitana, en algunos lugares usted sabe que la pandemia ha sido muy distinta de acuerdo a la situación geográfica de nuestro país. Se han retomado cirugías a un ritmo que es incluso más acelerado que en comparación con meses de años anteriores. Claro, como el fondo para ponerse al día, ¿cierto? Exactamente. ¿Y cuáles son las cirugías que más se postergaron? Porque usted hacía el alcance que lógicamente las cirugías oncológicas se siguieron haciendo, porque acá estamos hablando de un tema de vida o muerte. Por ejemplo, una cirugía bariátrica, cirugías traumatológicas, por ejemplo, una cirugía de rodilla, etcétera. Esas sí son ciertos procedimientos que se pudieron postergar. ¿Cuáles son los más comunes y más frecuentes y que ahora se están repitiendo? Mira, nosotros como Sociedad de Cirujanos, en marzo, abril, sacamos las recomendaciones de cómo postergar esta cirugía y categorizamos la cirugía en diversos tipos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la gravedad y a las consecuencias que podría traer si es que uno postergaba esa cirugía. Y evidentemente las cirugías que más se postergaron fueron aquellas que son no estrictamente esenciales, vale decir que su postergación no implica por ejemplo, un peligro de muerte para el paciente o secuela. Y eso se incluyen, por ejemplo, y se incluyeron cirugías plásticas, cirugías también de obesidad, algunas cirugías traumatológicas, cirugías, por ejemplo, de tipo ginecológica. No oncológicas, por supuesto. Entonces, todas esas cirugías que tuvieron que ser postergadas durante el periodo duro de la pandemia, estoy hablando básicamente en la región metropolitana, porque pueden haber en otros lugares geográficos de nuestro país que ha estado un poco desfasado esta suspensión de cirugía, y ahora se han retomado con un ritmo realmente impresionante. Doctor, tenemos una pregunta que nos llega a nuestras redes sociales con el @megapluscl en Instagram y que dice lo siguiente: hola doctor, una compañera de trabajo se va a operar de la vesícula el jueves, pero aún tiene miedo por el COVID y piensa retrasar la operación. ¿Hay más riesgo por estar en pandemia? ¿Qué medidas adicionales podría tomar? Muchas gracias. Bueno, Claudia, mira, y para contestarle al paciente, es muy importante su pregunta. Lo que se ha hecho básicamente es resguardar la seguridad del paciente, entre otras medidas. Por ejemplo, todo paciente que se va a operar en forma electiva, en hospitales públicos, en clínicas privadas, etcétera, se le exige, por ejemplo, tener a lo menos 48 a 72 horas antes del procedimiento un test, un hisopado por COVID negativo en ese periodo. Evidentemente después vienen esos 2 días, ¿no es cierto?, que desde que se tomó el examen hasta la cirugía, que debe permanecer, ¿no es cierto?, sin salir para evitar infecciones. Y esto fue hecho básicamente porque algunos trabajos, sobre todo
que se publicaron en abril, mayo de este año, mostraron que los pacientes que se operaban en forma electiva y que adquirían el COVID durante el periodo perioperatorio tenían una mortalidad muy alta. Y es por eso que aquí en Chile, ¿no es cierto?, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, la recomendación es efectuar evidentemente el test. Otras medidas complementarias para evitar esto es, por ejemplo, que los hospitales tengan áreas separadas, ¿no es cierto?, áreas separadas completamente entre los pacientes que están con infección de COVID y los que no están con COVID, vale decir, áreas libres de pabellón, áreas libres de COVID. Y por supuesto que y este es un problema que ustedes probablemente lo han repetido, estos trámites que hay que hacer, que tienen que ser trámites tan largos, de repente de ir al hospital a pedir la hora, a confirmar que te tomen los exámenes, etc. Todos estos procesos de antes de la cirugía, también la recomendación fue optimizarlos para que sean lo más cortos posible, en el sentido de que el paciente esté menos expuesto, ¿no es cierto?, a un hospital, ¿no es cierto?, que evidentemente puede tener un riesgo, ¿no es cierto?, de infección por COVID-19. En resumidas cuentas, si se toman todas las medidas que he mencionado, hacerse un test de PCR antes de la cirugía, asegurar que el establecimiento tiene áreas libres de COVID-19, optimizar todos los procesos, creo que este paciente, este auditor o este televidente que nos hizo la pregunta, evidentemente que tiene seguridad de operarse adecuadamente de su vesícula. Además que este procedimiento, por ejemplo, la operación de vesícula, es un procedimiento casi ambulatorio, que significa a lo más estar una noche en el hospital. Perfecto. Clarísima la respuesta entonces para Antonia. Ahora, yo sé que ustedes están agendando las cirugías dentro de lo que pueden. Obviamente la idea es maximizarlas, pero bueno, depende de la logística, depende de los recursos humanos, es decir, del personal médico que tengan disponible. Pero lo que quería saber es si ustedes están tomando en cuenta que lo más probable es que tengamos un rebrote importante y que haga que las cirugías nuevamente se vuelvan a postergar. En el fondo, aprovechar este espacio que tenemos ahora, tomando en cuenta que puede que volvamos a lo mismo. Bueno, evidentemente, y tal como lo mencioné hace un ratito, en estos momentos que estamos en una baja, ¿no es cierto?, tasa de contagio, sobre todo en la región metropolitana, nuevamente insistir en que nuestro país es tan amplio que hay zonas en estos momentos que están con una alta tasa de contagio, pero en aquellas zonas en que es posible y hay disponibilidad de recursos, ya sea camas en cuidado intensivo, disponibilidad de pabellones, yo creo que es el momento de aprovechar, ¿no es cierto?, de ganar ese tiempo que estuvimos sin operar muchas de estas cirugías que muchas veces son importantes para la calidad de vida o a veces incluso para la vida del paciente. Por lo tanto, en estos momentos hemos retomado en aquellas zonas que es posible de acuerdo a recomendaciones bien específicas y que dependen básicamente de las condiciones locales de infección, de disponibilidad de recursos, ya sea camas UTI, camas intermedios, etc. ¿Y hay clínicas donde no haya mayor presencia de pacientes COVID y que se estén de alguna manera destinando o reforzando para estas cirugías no tan urgentes? Sí, la verdad es que sí, porque depende, ¿no es cierto?, también de la envergadura de la cirugía. Si es una cirugía que requiere muchos o posibilidad de ocupar una cama UTI, pero que es grave, evidentemente que se le va a dar la oportunidad a solucionar ese problema quirúrgico a ese paciente. Pero en aquellas condiciones que no son tan extremadamente urgentes, es posible también esperar un poco, quizás cuando aparezca la vacuna, ¿no es cierto?, cuando haya mayor seguridad. Pero básicamente lo que estoy tratando de decir es que hay regiones en nuestro país que es posible solucionar los problemas quirúrgicos con seguridad en estos momentos. Y esto es válido tanto para nuestros hospitales públicos como también para las clínicas privadas, tomando las recomendaciones que te lo nombré al inicio de la entrevista. Exacto. Doctor, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Muy bien. Muchas gracias a usted, Claudia. Gracias. Hasta luego.